¿Qué tipo de construcción antigua podría ser tan precisa que dos equipos cavando a través de roca sólida, sin herramientas modernas, se encontraran en medio de una montaña? Hoy vamos a sumergirnos en 10 construcciones de la Biblia que dejan a los científicos sin palabras. ¡Vamos a ello! El Templo de Salomón, también conocido como el Primer Templo, fue construido en el Jerusalén del siglo X, antes de la Era Común. Fue encargado por el rey Salomón, hijo de David, para albergar el Arca de la Alianza, el objeto sagrado que se cree representa la misma presencia de Dios. Este templo se convirtió en el lugar central de adoración para los israelitas y tuvo un profundo significado nacional y espiritual. Según los capítulos 6 al 8 de Primeros Reyes y los capítulos 3 al 7 de Crónicas, su construcción fue una hazaña extraordinaria. Se emplearon artesanos fenicios, se importó madera de cedro desde Líbano y vastas secciones del interior del templo estaban cubiertas de oro puro. El capítulo 6 de Primeros Reyes menciona que Salomón hizo cubrir todo el santuario interior con oro, creando una atmósfera de esplendor divino sin igual en el mundo antiguo. Lo que también destaca es la oración de dedicación de Salomón. En el capítulo 8 de Primeros Reyes, da la bienvenida a los extranjeros que vienen a adorar, y declara que ni siquiera los cielos más altos pueden contener a Dios, y mucho menos el templo mismo. Esto mostró una notable conciencia de que lo divino no podía ser limitado a muros de piedra. A pesar de su grandeza, el templo fue destruido en el año 586 antes de la Era Común por fuerzas babilónicas bajo el rey Nabucodonosor. Su caída fue una crisis espiritual y nacional, lo que provocó una profunda reflexión teológica durante el exilio y contribuyó a la escritura de partes importantes de la Biblia hebrea. Hasta el día de hoy, la estructura exacta y la ubicación del Templo de Salomón siguen siendo inciertas. La evidencia arqueológica es limitada, pero los relatos bíblicos, los escritos de Josefo y la investigación moderna de académicos como Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman continúan explorando su significado, revelando que este templo no solo era un sitio religioso, sino un símbolo de la presencia divina, el poder político y un misterio perdurable. Pero si el Templo de Salomón fue el inicio de un legado sagrado, lo que vino después de su destrucción podría sorprenderte aún más. Finalizado alrededor del año 516 antes de la Era Común, el segundo templo sirvió como el corazón de la vida judía durante casi 6 siglos, hasta su destrucción por los romanos en el año 70. Después de décadas en el exilio babilónico, al pueblo judío se le otorgó una oportunidad extraordinaria. Ciro el Grande, rey de Persia, emitió un decreto real permitiendo su regreso a Jerusalén e incluso financió la reconstrucción del templo. Este apoyo extraordinario de un gobernante extranjero, registrado en el libro de Esdras, fue visto como una señal de favor divino. La reconstrucción, descrita en Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías, llevó grandes expectativas proféticas. Muchos creían que su finalización daría inicio a una era mesiánica. Cuando esa esperanza no se materializó, llevó a decepciones y a una reevaluación teológica. Un misterio duradero del segundo templo fue lo que le faltaba: el Arca de la Alianza. Tan central en el primer templo de Salomón, el arca estaba ausente. El lugar santísimo, su cámara más sagrada, permanecía vacío, alterando los rituales del templo y cambiando el enfoque de las creencias. Siglos después, Herodes el Grande inició una ambiciosa renovación, transformando el templo en una vasta maravilla arquitectónica. Expandió sus patios, añadió enormes columnas y cubrió secciones con piedra blanca pulida. Aunque visualmente impresionante, muchos cuestionaron los motivos de Herodes, sospechando de un cálculo político detrás de su gesto religioso. En el año 70, las fuerzas romanas lideradas por el general Tito sitiaron Jerusalén y destruyeron el templo durante una campaña. El antiguo historiador Josefo registra que el fuego fue tan intenso
que el oro se derritió y fluyó entre las piedras, llevando a los soldados a desmantelar la estructura, piedra por piedra. Su destrucción marcó un punto de inflexión. Con los sacrificios ya no posibles, la adoración judía se trasladó hacia la oración, el estudio de la Torá y la vida en la sinagoga, prácticas que continúan dando forma al judaísmo hasta el día de hoy. Sin embargo, mucho antes de que el templo existiera, había una construcción tan colosal y misteriosa que desató leyendas a través de las civilizaciones. ¿Para qué fue construida y podría haber sucedido realmente? Sigue con nosotros. Una de las construcciones más notables en la Biblia se describe en los capítulos 6 al 9 de Génesis, el relato del Arca de Noé. Enfrentado a un mundo consumido por la violencia y la corrupción, Dios decidió traer un diluvio global, salvando solo a Noé, su familia y parejas de cada criatura viviente. Dios le ordenó a Noé construir un enorme arca de madera, de aproximadamente 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Para el mundo antiguo, esta era una estructura enorme, representando una de las primeras hazañas registradas de construcción de barcos a gran escala. Lo que sigue desconcertando a los lectores y a los investigadores es el nivel de detalle arquitectónico en las instrucciones. El arca debía ser hecha de madera de gofer, sellada con brea y construida sin herramientas o tecnología modernas, pero capaz de albergar vida a través de un diluvio catastrófico. El relato enfatiza tanto la funcionalidad como el propósito, enmarcando el arca como un medio de supervivencia y un símbolo de pacto divino. Este pacto es un elemento central de la historia. Después del diluvio, Dios establece una nueva relación con la humanidad, marcada por la aparición de un arco iris, significando que tal destrucción no volvería a ocurrir. Además, los académicos han notado durante mucho tiempo similitudes entre el relato de Génesis y narrativas de diluvio más antiguas de Mesopotamia, especialmente el épico de Gilgamesh, que también describe un diluvio mundial y un barco salvador. Esto ha llevado a académicos como John Walton y Kenneth A. Kitchen a explorar el texto como parte de una tradición más amplia del antiguo Cercano Oriente, ofreciendo tanto una visión histórica como teológica. En las últimas décadas, el interés por el arca se ha extendido más allá de la teología. Las expediciones en busca de sus restos se han centrado en el monte Ararat, la montaña donde se dice que el arca llegó a descansar. Libros como El diluvio de Génesis, de Whitcomb y Morris, ayudaron a renovar la fascinación pública por la posibilidad de evidencia física. Pero una vez que las aguas del diluvio se retiraron y la humanidad se expandió de nuevo, su próximo gran proyecto provocaría una respuesta divina como ninguna otra. ¿Qué estaban construyendo que hizo que Dios interviniera directamente? Una de las construcciones más provocativas en la Biblia es la Torre de Babel, descrita en el capítulo 11 de Génesis, versículos 1 al 9. Después del diluvio, la humanidad todavía hablaba un solo idioma. Unidos en propósito, se establecieron en la tierra de Sinar y comenzaron a construir una ciudad con una torre que llegara hasta los cielos. ¿Su objetivo? Hacerse un nombre y evitar ser dispersados por toda la tierra. Pero este acto de orgullo llevó a una sorprendente respuesta divina. En lugar de destruir la estructura, Dios confundió su lenguaje, haciendo imposible la comunicación y dispersando a las personas por toda la tierra. La construcción se detuvo y el sitio pasó a conocerse como Babel, que significa confusión. La historia ofrece una explicación teológica para la diversidad de idiomas y culturas, y a menudo se ve como una advertencia contra la arrogancia humana y el poder centralizado. La narrativa se conecta con temas bíblicos más amplios, que luego se repiten en el capítulo 2 de Hechos, donde los idiomas son milagrosamente entendidos en Pentecostés, simbolizando la unidad a través de la intervención divina. Este contraste entre la división y la armonía restaurada refuerza la profundidad espiritual del relato de Babel.
La estructura en sí tiene un notable parecido con los sigurat mesopotámicos, particularmente el sigurat Etemenanki en Babilonia. Esta torre escalonada dedicada al dios Marduk era conocida como una escalera al cielo. Académicos como Victor Horowitz y John Walton sugieren que el relato bíblico puede estar criticando la ideología imperial babilónica, contrastando la gloria humana con la soberanía divina. Hoy, la historia sigue siendo sorprendentemente relevante, planteando preguntas eternas sobre el orgullo, la comunicación, la división cultural y los límites de la ambición humana. Desde el orgullo humano hasta el poder divino, la próxima historia cambia el guión, donde los muros no se levantan, sino que se derrumban en una de las victorias más desconcertantes de la historia. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y hagan clic en el botón de suscripción. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Trato? Entre los eventos relacionados con la construcción más asombrosos en la Biblia, está la dramática caída de las murallas de Jericó, tal como se registra en el capítulo 6 de Josué. Después de cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida, los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, se enfrentaron a su primer gran obstáculo, Jericó, una ciudad cananea fuertemente fortificada. Pero lo que siguió desafió la guerra convencional. Según el relato bíblico, Dios instruyó a los israelitas a marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, llevando el arca de la alianza y acompañados por sacerdotes tocando trompetas. En el 7º día, marcharon alrededor de la ciudad 7 veces, gritaron, y las murallas colapsaron milagrosamente. Este relato ha sorprendido a los lectores durante mucho tiempo, no solo por su naturaleza sobrenatural, sino también por su mensaje. La victoria llegó a través de la fe y la obediencia, no del poder militar. La historia refuerza un tema central de la Biblia, la intervención divina triunfando sobre la estrategia humana. Sin embargo, la narrativa también se intersecta con un debate más amplio en la arqueología. Las excavaciones en Tel es-Sultan, el sitio identificado como el antiguo Jericó, comenzaron a principios del siglo XX y continuaron a mediados del siglo XX bajo Kathleen Canyon. Sus hallazgos sugirieron que las murallas de la ciudad se habían derrumbado varios siglos antes de la conquista israelita, llevando a algunos académicos a cuestionar la cronología bíblica. Sin embargo, otros han desafiado esa conclusión. Brian Wood, un arqueólogo respetado, argumentó que interpretaciones revisadas de la estratigrafía podrían alinearse con el relato bíblico, situando la destrucción más cerca del siglo XV antes de la Era Común. Lo que hace que la historia de Jericó sea tan convincente no es solo el colapso de antiguas murallas, sino el debate duradero sobre la fe, la historia y los misterios aún enterrados en el polvo del tiempo. Los colapsos milagrosos son una cosa, pero ¿qué hay de la ingeniería antigua que desafió la lógica? ¿Cómo lograron los trabajadores tallar a través de roca sólida y encontrarse en el medio sin herramientas modernas? Sigue con nosotros. Otra extraordinaria construcción bíblica que continúa desafiando suposiciones modernas es el túnel de Ezequías, también conocido como el túnel de Siloé, mencionado en el capítulo 20, versículo 20 de Segundo Reyes, y en el capítulo 32, versículo 30 de Segundo Crónicas. Este antiguo proyecto de ingeniería fue construido a finales del siglo VIII antes de la Era Común, durante el reinado del rey Ezequías de Judá. Enfrentando una inminente invasión asiria liderada por el rey Sennacherib, Ezequías inició un esfuerzo de defensa estratégica, no con armas, sino con agua. Ordenó la redirección de la principal fuente de agua de Jerusalén, el manantial de Gijón,
hacia la ciudad al tallar un túnel de 1,750 pies de largo. El túnel transportaba agua a la piscina de Siloé, asegurando un suministro seguro durante un asedio. Lo que continúa asombrando a académicos e ingenieros por igual es cómo se ejecutó el proyecto. 2 equipos comenzaron a cavar desde extremos opuestos de la montaña, y con una precisión notable, se encontraron casi perfectamente en el medio. Esta hazaña, lograda sin herramientas modernas de topografía, fue registrada en la inscripción de Siloé, un texto hebreo antiguo descubierto dentro del túnel en el siglo XIX. No solo confirma el relato bíblico, sino que también proporciona uno de los vínculos arqueológicos más directos a un evento específico descrito en las Escrituras. Durante décadas, los escépticos cuestionaron si un proyecto tan avanzado podría haberse logrado en la Edad del Hierro. Pero el descubrimiento físico del túnel en 1830, seguido de extensas excavaciones modernas, silenció muchas dudas. Académicos como Eilat Mazar y Amihai Mazar han citado el túnel de Ezequías como evidencia clara de la organización política y la capacidad tecnológica de Jerusalén durante ese periodo. La ciudad de Babilonia ocupa un lugar único en la Biblia, sorprendiendo a los lectores con su doble papel como superpotencia histórica y símbolo perdurable de orgullo, idolatría y juicio divino. Históricamente, Babilonia fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Conocida por sus enormes zigurat, grandiosos palacios y los legendarios jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, Babilonia se erguía como un centro de cultura, religión y poder imperial en Mesopotamia. Su influencia se extendió a lo largo de los siglos. Bíblicamente, Babilonia aparece por primera vez en el capítulo 11 de Génesis, como el sitio de la Torre de Babel. Más tarde, en el libro de Daniel, se convierte en el escenario del exilio judío bajo el rey Nabucodonosor II, quien se dice que llevó cautivos de Jerusalén para servir en su corte real. Los capítulos 1 al 5 describen una ciudad llena de riqueza y conflicto espiritual. Sin embargo, el papel de Babilonia en las Escrituras va mucho más allá de la geografía. Se convierte en un símbolo teológico, representando la arrogancia humana y la rebelión contra Dios. En el libro de Apocalipsis, Babilonia ya no es solo una ciudad. Representa sistemas corruptos, engaño espiritual y poder opresivo. La caída de la Babilonia histórica en el año 539 antes de la Era Común, cuando Ciro el Grande de Persia capturó la ciudad sin batalla, cumplió profecías bíblicas específicas. Textos como los capítulos 13 y 14 de Isaías y los capítulos 50 y 51 de Jeremías predijeron el colapso repentino de Babilonia y su eventual desolación. A principios del siglo XX, el arqueólogo alemán Robert Koldewey dirigió excavaciones importantes en el sitio. Entre los descubrimientos estaban la espectacular Puerta de Ishtar, los cimientos de templos y ruinas de palacios, evidencia de la antigua gloria de Babilonia y su repentina caída, consistente con las descripciones bíblicas en el capítulo 13 de Isaías, versículos 19 al 22. Aunque el monte Sinaí no es una estructura hecha por el hombre, sirve como el escenario dramático para uno de los momentos más definitorios en la Biblia: la entrega de los 10 mandamientos y la formación del pacto mosaico entre Dios y el pueblo de Israel. Según los capítulos 19 y 20 de Éxodo, la montaña estaba envuelta en truenos, relámpagos, nubes densas, fuego, humo y el sonido de una trompeta. Esta abrumadora exhibición marcó la llegada de la presencia de Dios y convirtió a la montaña en más que solo un sitio sagrado. Se convirtió en la base para la identidad nacional y espiritual de Israel. Lo que continúa sorprendiendo a los académicos es que el Sinaí se retrata no solo como una montaña sagrada, sino también como un sitio de construcción divina. Fue aquí donde Israel fue construido como una nación de pacto. En los capítulos que siguen, Éxodo 25 al 31,
Dios entrega instrucciones detalladas para la adoración, la ley civil y el tabernáculo, que serviría como su lugar de habitación entre el pueblo. Teólogos como Michael Fishbane y John D. Levenson han señalado que la narrativa del Sinaí se asemeja a una construcción cósmica del templo. Las leyes y rituales dados allí funcionan como planos espirituales, formando la arquitectura interna de la relación de pacto de Israel con Dios. Igualmente convincente es el debate en curso sobre la ubicación histórica y geográfica del monte Sinaí. Mientras que el sitio tradicional es Jebel Musa, en la península del Sinaí, en Egipto, algunos proponen Jebel al-Laus, en Arabia Saudita, u otros picos en el noroeste de Arabia. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha confirmado evidencia arqueológica que valide definitivamente ninguna de estas ubicaciones, como se señala en Israel en el Sinaí, de James K. Hofmeier. La ausencia de restos físicos de un gran campamento ha alimentado el escepticismo sobre la historicidad del Éxodo. Sin embargo, el poder del evento del Sinaí radica no solo en la evidencia histórica, sino en su significado transformador. Según la narrativa bíblica, fue aquí donde un grupo de antiguos esclavos recibió su identidad como pueblo de pacto, una idea que continúa dando forma a la teología judía, cristiana e islámica, hasta el día de hoy. Pero, ¿qué sucedió cuando la fe chocó con la fuerza en los últimos días de la independencia judía? La siguiente historia no está en la Biblia, pero sus ecos son inolvidables. Aunque Masada no se menciona directamente en la Biblia, sigue siendo uno de los sitios más dramáticos y cargados de emoción relacionados con la historia bíblica, especialmente en el contexto de la resistencia judía durante el período romano. Ubicada en una meseta remota que domina el Mar Muerto, Masada fue originalmente fortificada en el siglo I, antes de la Era Común, por Herodes el Grande. Según Flavio Josefo en la Guerra Judía, Herodes la transformó en un complejo palaciego y un refugio seguro, completo con muros fortificados, torres, almacenes y lujosos cuartos de vivienda. Sin embargo, es el capítulo final de la fortaleza durante la Primera Guerra Judío-Romana, desde el año 66 hasta el 73, lo que continúa impactando a historiadores y arqueólogos por igual. Después de la caída de Jerusalén y la destrucción del Segundo Templo en el año 70, un grupo de rebeldes judíos conocidos como los sicarios huyó a Masada. Allí, resistieron contra las fuerzas romanas durante varios años. En el año 73, las tropas romanas construyeron una enorme rampa de tierra para romper las murallas de la fortaleza, secciones de las cuales aún son visibles hoy en día. Lo que ha sorprendido a muchos es cómo Masada evolucionó en un poderoso símbolo de resistencia judía e identidad nacional, especialmente en el siglo XX. A pesar de la complejidad moral del evento, la historia se convirtió en central para la narrativa moderna israelí de supervivencia y heroísmo. Los descubrimientos arqueológicos en Masada solo han profundizado su impacto. En la década de 1960, las excavaciones lideradas por Yigael Yadin descubrieron los palacios de Herodes, almacenes, baños rituales, estructuras defensivas y restos humanos, proporcionando evidencia material sólida para respaldar el relato de Josefo. Aunque no es un evento bíblico en sí, Masada a menudo se ve como el eco final de la era bíblica, un momento que vincula la caída del Segundo Templo, con el fin de la soberanía judía durante casi 2000 años. Y finalmente, ¿qué pasaría si un lugar que se creía legendario resultara ser real? El último sitio une las escrituras y la piedra en un descubrimiento que sorprendió incluso a los escépticos. Entre las confirmaciones arqueológicas más sorprendentes de un sitio bíblico está la piscina de Betesda, presentada en el capítulo 5 de Juan, versículos 1 al 15. Según el relato del Evangelio, esta piscina en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, se creía que tenía poderes curativos. Multitudes de enfermos y discapacitados se reunían allí, esperando que las aguas se agitaran, creyendo que la primera persona en entrar sería sanada. En este escenario,
Jesús sana a un hombre que había estado paralizado durante 38 años, no a través del agua, sino solo con su palabra. Este acto enfatizó la autoridad divina sobre la superstición popular y estableció el poder de Jesús para sanar al margen de rituales o tradiciones. Durante siglos, muchos académicos creyeron que la piscina de Bethesda era simbólica o ficticia. No se había encontrado evidencia física que verificara su existencia. Pero eso cambió a finales del siglo XIX, cuando los arqueólogos descubrieron los restos de una gran piscina doble cerca de la iglesia de Santa Ana, en Jerusalén, coincidiendo con la descripción detallada en el Evangelio de Juan. Aún más sorprendente fue lo que reveló la excavación. El sitio incluía restos de un santuario de curación pagano, dedicado a Asclepio, el dios grecorromano de la curación. Este descubrimiento proporcionó un contexto cultural vital, explicando por qué el sitio tenía una reputación de curas milagrosas y por qué tantas personas creían en el poder de las aguas. Los arqueólogos también descubrieron 5 pórticos cubiertos, tal como se describe en el capítulo 5 de Juan, versículo 2. Un detalle que se había asumido durante mucho tiempo como simbólico, pero que ahora se confirma como arquitectura históricamente precisa. Esta alineación entre la narrativa bíblica y la evidencia física remodeló la opinión académica sobre la fiabilidad histórica del Evangelio de Juan, que a menudo se había visto como teológico más que histórico. Académicos como Craig S. Kanner y Jerome Murphy O'Connor han citado la piscina de Bethesda como una rara pero poderosa convergencia de las escrituras y la arqueología. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.